Bueno, hemos decidido que las mujeres empiezan primero. Yo voy a tratar de ser lo más breve y precisa posible en estas jornadas, y yo también sé que aparte de estas jornadas va involucrada la pregunta acerca de por qué estos acuerdos, y me parece que es necesario esa respuesta, porque ni él ni yo somos personas manejables, y tampoco somos personas inauténticas que disimulen algo, así que y me parece que el contexto de la charla da para que se expliquen algunas primeras razones de lo que podrá llegar a ser o no, pero donde los dos estamos comprometidos en ese esfuerzo, porque ambos amamos la Argentina de la misma manera que la ciudad de Buenos Aires. Yo quiero plantear qué significa unidad y cuál es la visión autoritaria y hegemónica de la unidad y cuál es la visión pluralista, humanista y tolerante de la unidad. Las sociedades se pueden unir, la política, las personas se pueden unir de dos maneras. Se pueden unir organizadamente en lo idéntico para excluir al resto. Es la unidad que se predicaba en la matriz colonial de América, idénticos o eliminados, que dice todo. El vamos por todos es una unidad basada en una hegemonía que excluye al resto de la nación. Y hay otra unidad posible. Y la otra unidad posible es en el reconocimiento de que la condición humana por sí misma, cualquiera de nosotros, en cualquier lugar de la Tierra, en cualquier lugar de la Argentina, es en sí mismo una diferencia en el mundo. Esos somos los hombres, esos somos las mujeres, una diferencia, y una diferencia que alegra, porque si todos fuéramos idénticos, este mundo sería sin sentido y absolutamente aburrido. No tendría sentido ni la vida ni la lucha, de modo tal que la condición humana es una diferencia. No puede haber unidad sin la diferencia. Es muy fácil estar de acuerdo con los que piensan igual. Es muy fácil. Las mayores falsificaciones históricas se produjeron entre los que piensan igual y roban igual. No importa si son de derecha o de izquierda, no importa cuál fuera la ideología que legitime la estupidez, pero en el fondo se trata de la misma conducta y del mismo pensamiento que excluye al otro porque el otro simplemente quiere justicia y quiere palabra y quiere libertad. En consecuencia, un sistema de hegemonía de los que piensan iguales y roban igual necesita la impunidad. Porque la impunidad garantizada por los tribunales federales de Comodoro Pi y jueces federales de las provincias son la garantía final de que el sistema de impunidad funciona y de que se puede pensar igual y robar igual. Yo discrepo con el fiscal federal, que me encantó la exposición, diciendo que la justicia federal penal es ineficiente. No, es eficiente. La justicia federal no está para hacer justicia. La justicia federal está para garantizar impunidad y tiene un 99% de eficacia. Esto no se soluciona
con democratización de justicia legítima, que en términos de significado actual significa kirchnerización total de los ya todos los que garanten impunidad, para asegurarse que le garanticen también impunidad en el fuero de la seguridad social, para que no haya más sentencias que decreten el aumento del 82%. En los juzgados federales en materia de trabajo, en los juzgados federales civiles, para que garanticen los negocios de la asociación ilícita integrada antes por Néstor Kirchner y hoy por Cristina Cristóbal López. ¿Se dan cuenta cómo el sistema parece democratizarse para cerrarse? Y entonces yo creo que una de las claves es entender que estamos en un momento terrible para la nación, y no solo por temas de justicia. Estamos en un momento terrible para la nación porque hay impunidad para la distribución de armas y de drogas. Nosotros hemos pedido el juicio político al jefe del narcotráfico en la Argentina y responsable de esta distribución de armas, que es el señor Aníbal Fernández, pero que fue votado. Con el 54% de los votos de la gloriosa provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires que amo, pero que ahora se disputa la interna del PJ a sangre y fuego. Sin importar nada. A sangre y fuego. Con armas y con drogas. De víctimas convertidos en victimarios, de víctimas de la droga, de las armas, de la injusticia y de la pobreza, convertidos en victimarios y ejército de lo peor de la política. En consecuencia, ¿qué unidad necesitamos? No necesitamos una unidad en el pensamiento, porque el hombre y la mujer es una diferencia. Y Pino y yo y nuestras fuerzas en su seno tienen enormes diferencias entre sí, ¿no? En el seno de las propias fuerzas. Lo que necesitamos es unidad de las conductas. Esta es la única unidad posible, fundante de una salvación de la Argentina. Porque todo el mundo habla de discursos, de relatos, pero no de conductas. Viktor Frankl, que es un hombre que estuvo en los campos de concentración, ustedes saben que escribió un libro de psicoanálisis en los campos de concentración, estaba con Freud, era de la época, ¿cómo se llama? Que me encanta también, el inconsciente colectivo que vi en la época de vieja de Dion. Va a los campos, se hace de memoria el libro que después finalmente escribe, y la verdad es que él va contando. Se salva de las cámaras de gas, termina la guerra, están muy enfermos los capos, que son los conversos, los fanáticos conversos. Hay muchos capos en la Argentina, muchos. Eran los que judíos, ¿no? Torturaban a los propios judíos. Un coronel alemán gastaba plata de su propio sueldo para pagarle los remedios. ¿Entendieron lo poco bipolar de la situación, lo complejo? Y entonces Viktor Frankl, cuando dice el hombre en busca del sentido, dice: solo hay dos categorías de hombres después de Auschwitz, y para mí, los decentes y los indecentes. Y no quiere decir que los decentes, que parece algo débil, le escuchaba porque estoy debatiendo por esta, parece débil la decencia. Miren la decencia es la fortaleza de carácter, porque frente a las tentaciones de un sistema mafioso, ser decente es el arte de la política, estar en el barro sin ensuciarse.
esa diferencia de política exterior, vamos a conversar, porque además somos personas abiertas y ya estamos grandes, esto es una ventaja, ¿no? Ahora, donde quede la diferencia, que quede la diferencia, porque no se pueden esconder las diferencias, porque eso es traicionar al electorado. Y el electorado también tiene que entender que hay una sola unidad de los decentes en la diferencia, en la libertad y en el respeto de la Constitución. Esa es la unidad que necesita la Argentina. La Argentina no necesita unidos y organizados para la destrucción, unidos y organizados para los negocios corruptos, unidos y organizados para ir por la corte. No necesita armas, la Argentina no necesita drogas, la Argentina no necesita más fuerza ni más violencia. La Argentina necesita decencia, libertad, pluralismo, república y ser anfitriona de un debate de nueva civilización donde las cuestiones que pasen por las conductas sean los fundantes de un Estado-nación. Un tratado divino que estaba ahí, me reí mucho, que se llama Tratado sobre la Estupidez Humana. Dice que según Einstein la estupidez humana es lo único que es más infinito que el infinito. Entonces hablaba de todo el sistema de falsificaciones, de inautenticidades, una cosa así como crítica de la razón cínica. La verdad que tenemos que reconocer que todos buscamos la libertad y la emancipación y la liberación. Pero también tenemos que empezar a entender, aún con nuestros bagajes, con nuestras historias, que por los caminos de la modernidad no hemos encontrado esa emancipación. Y que no se trata de regresar al pasado, sino de fundar el futuro. Y de encontrar aquellas categorías abiertas que permitan la ciudadanía del mundo, que solo puede estar fundada en el contrato moral de una humanidad cuya regla, miren, la regla del humanismo ha estudiado todas las religiones y todas las filosofías para ver cómo es, no todas, porque sería un acto de soberbia, pero bastante. Y además me cansaba a mis alumnos generales, porque no era un objetivo religioso, decía, la conducta viene de la creencia, no del pensamiento. El discurso viene de la mente. El discurso viene del pensamiento. Entonces vos podés tener una conducta y tener un discurso. Pero cuando vos finalmente sos las cosas en que crees, ¿no? Uno es esa diferencia. Las cosas que uno ama, las cosas en que uno cree. Por eso cuando nosotros somos viejos queremos volver a la infancia. ¿No? Yo quiero volver al campo. Porque la infancia marca de alguna manera un nivel de creencias, y por eso tan terrible la pobreza y la violencia, porque cuando no tenés infancia, qué difícil es la vida. Y cuando tenés infancia, qué fácil es la vida a pesar de la adversidad, ¿no? Entonces, uno es lo que cree. Y entonces dije, ¿qué creen los que creen? ¿Y en qué creen los que no creen? Y lo que encontré es que hay una sola regla humanista en todas las religiones, en todas las filosofías, que cada uno le pone el nombre que quiere. Ubuntu en los africanos, todas las comunidades animistas, amor al prójimo judeo-cristiano, la regla del Tao, el camino medio, Confucio, ya estamos en 500. No hagáis a los demás lo que no deseáis que os hagan a vosotros. Esa es la regla. Esa es la regla, que es una ley, porque la verdad que no le hagas al otro lo que no deseáis que os hagan a vosotros, es la ley. No mates porque no me gustaría que me maten. No mientas porque no me gustaría que me mientan. No robes porque no me gustaría que me roben. ¿Entendieron cómo es? Es decir, todo mandato, ahí se ajusta la libertad. Y la libertad es un trabajo.
A partir de esos códigos nosotros podemos trabajar, y por eso hicimos este esfuerzo. Yo agradezco a Maxi, a Fernandito, cuya amistad con Rafa me ha permitido ir conociendo a los comandantes esos de la legislatura, a Mario Cafiero, que ha sido mi amigo siempre, a Pino, que fuimos compañeros de banca. La verdad que eso nadie sabe, pero cuando yo entré al Parlamento en el año 95, estaba Pino luchando por las mismas cosas. Y ya estaba peleándose con todo, y yo me empezaba a pelear con todo. Yo decía, era muy buen mozo, sigue siendo. Era un chico de la película. Él no se acuerda, porque él está más grande que yo, pero fuimos a Yacireta. La competición no me acuerdo. Era bueno Zaffaroni, ¿no? Así que bueno, y si conoce, claro, vos te retirás, porque vos te retirás con el obispo de Quirino en el que. Bueno, entonces, ¿en qué acordamos? Tratamos de ver, de mostrar hasta dónde podemos llegar. Y de cara a la gente, nosotros no queremos que esto, queremos que la gente debata, porque también la gente es responsable. No nos puede pedir la unidad y decir me gusta o no me gusta. Acá hay un objetivo político que es fundante, que es evitar que se destrocen más las instituciones de la República. Es un objetivo de coyuntura, pero es importante. Y hay que garantizar que los 3 senadores por la capital pertenezcan a la oposición. Cuando todos los dirigentes de la oposición, sin representatividad ninguna, y algunos hasta de provincia de Buenos Aires, pero pocos llegan de Catamarca, ya pretenden ser senadores. Y en consecuencia, el acuerdo es objetivamente racional y éticamente fundado. ¿Quién mejor que Pino para ser senador por la capital? No se trata de esta altura, Carlos, ninguno de los dos. Se trata además de un lugar histórico. Se trata del lugar de Alem. Se trata del lugar de Alfredo Palacios, se trata del lugar del cambio de la Torre que el Senado de la Nación ha tenido senadores por la capital, románticos e intransigentes. No vayan a creer que el acuerdo me va a hacer poner polera por esto. Yo la polera no. Estoy hablando de esa historia porque da sentido. La historia tiene que tener continuidad. Porque la raíz histórica es importante en la historia de las naciones. Y la verdad es que yo amo la Cámara de Diputados. Sobrevivo a Bunker. No creo que un hombre puede sobrevivir a Aníbal Fernández y a Budu. Yo no. Decía, a mí no me da para esos bigotes, ya no me da. Por eso hablo primero por mi debilidad estructural como mujer. ¿En qué acordamos entre todos los diputados nacionales? ¿Acordamos? ¿Dónde está el campo? Ahí está. Alcira, etcétera. Acordamos esto. Acordamos mantener nuestro proyecto de Consejo de la Magistratura, que fue obra del consenso de toda la oposición de la Cámara de Diputados, sabiendo que es perfectible, sabiendo que se necesitan auditorías, pero que en este momento lo que no podemos evitar es un daño mayor. Es decir, porque no nos pueden correr por izquierda los ladrones, ¿entendieron? Cuidado que nos corran por izquierda los ladrones. Como le dije a 3
18, pues entonces nosotros ahora tenemos que por lo menos sostener lo que existe, sostener la Corte, sostener que no haya 2/3 para la destitución. Obviamente que va a haber 2/3 para la acusación de los jueces corruptos, pero es que ellos no votan la acusación de Ollarvide, ellos no votan la acusación de Canico y Macorral. Ellos en realidad votan la destitución de los jueces que en un enorme esfuerzo sostienen la ley frente a la arbitrariedad del gobierno. Y esto también es así. Lo segundo, hemos acordado el juicio por jurado. Por lo menos por ahora, ¿quieren juicio por jurado? Muy bien. Juicio por jurado con el pueblo de la ciudad de Buenos Aires juzgando a los corruptos de este país. Tercero, avisar que la verdadera propuesta que yo comparto y que no firmé y que se proyecta sobre que cabeza Pino es el tratado sobre imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Por qué esto es central? Porque el juicio, cómo maneja el poder, retiene el poder hasta que prescriban las causas, después se va. Hay que notificarle a este gobierno y a todos los que, jueces, etcétera, el sistema que incurra en corrupción, que antes o después van a ser imprescriptibles, van a tener jerarquía constitucional y ellos van a ser juzgados. Esto ya vale la pena. Esto ya vale la pena. Esto tiene sentido histórico. Y proponernos esto es fundante para la nación. Todas las otras diferencias o se acortarán o se mantendrán. Pero nosotros vamos a hacer el esfuerzo. Y lo vamos a hacer de cara a la gente, no escondiendo, no pactando cargos. Es un acuerdo de gente decente, de cara a la gente. Pero todos tenemos que asumir la responsabilidad histórica. Los dos hemos sido personas muy intransigentes, pero también hemos sido inmensamente generosas y nos han usado y traicionado ilimitadamente. Mucha gente sido maravillosa, Lilita es maravillosa, hasta que después el mal carácter de ambos los hacía huir. Eso sí, cuando tenían las bancas aseguradas por 4 años. Lo que nadie sospechaba en la política argentina era que dos intransigentes se pusieran de acuerdo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los dueños de casa que nos han acogido con tanta simpatía. Y muchas gracias a los panelistas. Muchas gracias, Lilita, por tus palabras que me facilitan mucho este discurso. Voy a retomar muchas cosas tuyas. Pero antes de empezar, y como esta convocatoria se realiza con algo que puede parecer duro de lejos, bajo el nombre de la corrupción mata. Por eso, antes de explicarlo y de seguir, nada mejor que recibir con un fuerte aplauso a los familiares de las 52 víctimas.
No, yo prefiero no usarlo. Se siente valga la aclaración. Quiero aclarar que yo no me saco fotos, pero no porque no lo quiera, no porque no lucho. Valga la aclaración que jamás nosotros bajamos a aprovechar cualquiera de las tragedias o cualquiera de las grandes convocatorias de las organizaciones sociales, donde ciudadanos de distinta procedencia y buena ciudadanía independiente gana la calle como el espacio público donde puede expresar lo que no recogen exactamente los medios. Y ya que terminé recordando esto y retomando la obertura que hizo, el prólogo que hizo Lilita sobre la unidad. A mí me sorprende que después de todo lo que hemos vivido y después del 13 de septiembre, del 8 de noviembre y del paro conjunto de dos centrales de trabajadores que andaban separadas, 20 de noviembre, puede haber dirigencias políticas o sociales que no se planteen seriamente qué nos pasa, que cada uno rumea su bronca o su impotencia en su cuevita. Pero también sorprendería no preguntarse ¿por qué nos piden unidad desde ese anónimo colectivo que descendió a las calles? Sin ningún comando, sin ninguna organización. Por eso es ridículo cuando desde los sectores críticos oficialistas se le criticaba que no iba con una consigna o que no iba con un manifiesto. El valor y la belleza que juntó a muchísimas trabajadoras y trabajadores de toda condición, en un país donde el 55% de los que trabajan se lleva al bolsillo 3.200 pesos. Entonces, es condición indispensable de para quienes ocupamos responsabilidades públicas y políticas y sociales y culturales, construir la respuesta al reclamo de un país que sangra dolor. No solo mata la corrupción cuando los dineros públicos se quedan en los bolsillos o en los negocios de los concesionarios y no se invierten en los ferrocarriles, o no se invirtieron en Río Turbio cuando el 14 de julio del 2004, bajo la presidencia de Néstor Kirchner y el mismo ministro de Planificación Julio De Vido y el mismo secretario de Minería Jorge Mayoral, en Río Turbio, mueren 14 mineros por un accidente que pudo ser evitado con las inversiones que debieron hacerle. Ahí el concesionario era el delincuente Tasselli. ¿Nos olvidamos de Tasselli? Tasselli. Ahora, por $300 se compraban
equipos que no tenían los mineros y que hubieran podido salvarse porque les posibilitaba 30 o 40 minutos más de vida. Y por irresponsabilidad de los funcionarios y la falta de inversión, ya habían muerto 12 ciudadanos en el accidente de la calle Artigas en Flores en septiembre del 2011. Pero la corrupción mata, también mata la indiferencia y la sordera. También mata el sectarismo político de oficialismos que por defender a su tribu no quieren oír las innumerables denuncias que se hicieron en esos años de lo que iba a pasar en los ferrocarriles. Nosotros lo anunciamos en una película que fue famosa porque nos adjudicaban quemar vagones para promocionarla. Pero esa película tiene algunos testimonios muy curiosos. La de un personaje que terminó retirándose con una cierta aureola épica, el Procurador General de la Nación de aquellos tiempos. Yo le dije al procurador, filmándolo, está filmado en cámara, procurador, ¿qué hicieron ustedes para saber el destino de los 4.000 vagones de 20 metros cada uno y de metal que desaparecieron del ferrocarril Belgrano Cargas? No supo qué contestar y le dije, procurador, es muy difícil esconderlo, son 80 kilómetros de vagones. No estaba al tanto, dice en cámara. Pero procurador, si hay 20 y tantas auditorías realizadas por la Auditoría General de la Nación que están en internet, usted no está al tanto. Y las decenas de fiscales que usted tiene tampoco se enteraron. No estaba al tanto. Pero procurador, su estudio privado, que lleva adelante su hijo y su esposa, lleva las causas de defensa del delincuente y criminal José Pedraza. Dios mío. ¿Me entiende? Entonces, todos estos temas, que no son solo los de los negocios, hay corrupción cuando se viola conscientemente, se trabaja para violar como sistema la Constitución Nacional. Aquí hay pactos mafiosos. Pactos mafiosos. En estos 20 años se ha desarrollado transversalmente el delito organizado en la Argentina. Antes eran puertos de paso de la droga, ahora no. Somos un país consumidor. Las 1000 pistas de aterrizaje clandestinas en los campos que se denunciaban y que había detectado incluso el Departamento de Estado norteamericano y que fue primera página en varios diarios, año 96, hoy superan las 1200 pistas, con expreso conocimiento de la Policía Federal, de las policías provinciales y de los gobiernos provinciales. Por supuesto, Aníbal tuvo ya que escapar, seguramente en malas condiciones, en el baúl de su automóvil. El municipio de Quilmes tuvo que escapar cuando lo vienen a detener y lo metieron en el cajón. Es el mismo, porque siempre fue el mismo,
Con los Kirchner estuvo de ministro de Justicia, estuvo como ministro coordinador, estuvo como ministro del Interior. Y terminó no solamente inventándonos una causa a nosotros, sino que una operación comando bien planificada, porque a la misma hora se incendiaron en 3 estaciones de manera simultánea varios vagones. Aníbal Fernández acusó directamente a los pocos minutos que había sido un acto subversivo y el jefe de esa organización mafiosa o criminal era el Pollo Sonero. Pero había armado todo tan bien que había colocado la causa con uno de los jueces subrogantes que siempre o tiene siempre el poder ejecutivo, jueces disponibles para meterle las causas sucias. Tenía todas las pruebas Aníbal Fernández, pero no pasó una semana que tuvieron que reconocer que no tenían una sola prueba. Burda maniobra y burdo encubrimiento. Pero ¿qué podemos hablar de corrupción si la Argentina tiene causas pesadísimas de corrupción que sería un olvido inexplicable en una tarde como esta? Durante el menemato, el Estado Nacional fue cómplice activo y cómplice y actor por encubrimiento de las principales causas criminales en la Argentina. La primera de ellas, la AMIA. ¿Cómo habrá encubierto que la CIDE, el señor Escucio, pagaba al juez Galeano $400.000 para la falsa pista? Encubrimiento porque nunca quisieron investigar la pista argentina. ¿Qué hubo? ¿Cuáles fueron las razones de semejante acto criminal donde murieron más de 80 argentinos? Salvaje. Y ya veníamos de la voladura de la Embajada de Israel y vino poco tiempo después o por ahí la voladura de la fábrica de armas de Río Tercero, donde Carlos Menem fue absuelto hace pocos meses con sus 12 funcionarios implicados. ¿Cómo podemos hablar de pacto de impunidad sin recordar amablemente que en el 2005 el flamante senador Carlos Menem fue aceptado como senador? Sus pliegos fueron revisados en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que curiosamente presidía Cristina Fernández de Kirchner. Por eso cuando nosotros hablamos de pacto de impunidad, acá hay toda una historia. La otra historia grosera que se ha llevado el esfuerzo, el sobrante del trabajo argentino, que en lugar de invertirse en la Argentina para más bienestar o infraestructura o mejores ferrocarriles y hospitales, se fue para pagar una deuda que desde la época del dictador Videla y de Martínez Dios no se quiere asumir su investigación. Fue investigada por el juez Jorge Ballestero y con un equipo de 17 expertos durante 14 años, y la causa dice, julio del 2000, que hay 477 estafas detectadas. No se salva nadie. Están todos los grandes grupos económicos y todos los bancos extranjeros y nacionales. Y la clase política. Le pide Ballestero al Congreso que asuma los asuntos de la deuda tal como lo dice la Constitución Nacional. Todos miraron para el otro lado. En el año 2001 o 2002, hay que recordarlo,
que después de haberse aumentado la deuda en 55.000 millones de dólares en el desembarco de 4 meses de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía con Fernando de la Rúa, 55.000 millones de dólares, vino el vaciamiento financiero ese año 2001. El Fondo Monetario le prestaba a la Argentina sabiendo que las corporaciones se llevaban eso para afuera. La doctora Carrió en esas circunstancias colocó la denuncia y la causa por el megacanje, junto con Mario Cafiero, con Graciela Caña y con Alfredito Bravo. Es así. Entonces, voy a retomar el tema de la unidad. Entiendo que lo que estamos planteando acá, y plantea Carrió, que por encima de los colores partidarios, y diría que por encima de las ideologías, están los códigos, los valores y los principios éticos. Entonces, está tanto degradada la Argentina en sus autodefensas o defensas éticas, y por supuesto institucionales o democráticas. No vamos a repetir todo lo que el fiscal ya contó del mamarracho y el manejo corrupto y discrecional de la justicia. ¿Qué tenemos que hacer? Respondiendo al reclamo del 8 de noviembre, dejemos por un momento el pequeño nicho donde estamos. La unión de los honestos. Dejemos ese lugar y coloquemos como puentes de búsqueda, de exploración, de una nueva construcción que lleve a un frente electoral amplio, grande, que permita dar respuesta, resistencia y satisfacción a esa ciudadanía que se siente hoy huérfana. Esos puentes deben ser puentes éticos, puentes de valores y principios. Y yo voy a confesar algo de mi experiencia política. No es mucha, pero en la función pública ya he cumplido 20 años como diputado. Fui en el 93 al 97 y volví en el 2010. Pero tuve vida partidaria, construí organizaciones, sufrí derrotas y fracasos, mordiscos, agresiones personales, atentados. Aprendí una cosa, Lilita. Aún en tus propias fuerzas existen las categorías que registran muy bien la literatura universal. Hay canallas, envidiosos, Entonces, creo que es una respuesta viable y una respuesta inteligente. Exploremos la construcción de un gran frente electoral. Demos ese primer paso. Explorémoslas teniendo como objetivo y meta no solo la refundación de la ética pública, sino dos otros elementos básicos. El reglamento de la casa, donde hay 6, 7 hijos en cuartos distintos, se pelean muchas veces
salen pero vuelven a la casa. Esa casa hay que defenderla. Esa casa es la patria. No queremos una patria donde todos piensen igual. No queremos una patria con miedo. Queremos una patria donde los ciudadanos, eso sí, tienen que respetar la Constitución y tienen que ser custodios de la Constitución nacional. Entonces decíamos que no hay que darse no hay que dar raras interpretaciones a lo que está pasando. Estamos intentando dar un mensaje esperanzador. ¿Quiere decir esto que los dos estamos tan amigos que nos podemos bailar un tango esta noche? No, nos equivocamos. Tenemos diferencias. Yo bailo muy mal y le destrozaría las piernas. Yo no bailo. Y ella no baila. Pero seguramente que lo que estamos haciendo, hay muchas cosas. Porque para comunicarse con el otro, uno no se comunica por las diferencias. Hágalo por nosotros. Uno se comunica y construye con las afinidades. El abrazo se puede dar. Por supuesto, lo inteligente es no ignorar las diferencias y tener madurez para conversarlas y dialogar. Acabar con eso tan declamativo de la unidad en la diversidad. Pero, querido, pero cuando tenemos alguna opinión diferente, se complica todo. No, acabemos con eso. Por eso, lo que hemos pensado, que aquí hay que construir sobre un conjunto mínimo de presupuestos, pero que son muy grosos de por sí, porque tienen que ver con nuestra querida patria, con su querido pueblo, con el uso de los dineros públicos, porque también el hambre mata. En productor de proteínas hay 600.000 chicos desnutridos. Ese es un crimen de lesa humanidad. Ustedes saben que después de los 6-7 años sin las proteínas necesarias, en esos 6-7 años se forma todo el desarrollo neurológico y queda limitado intelectualmente para toda la vida. Que no van a servir. Entonces, hay muchas cosas que matan, como mata la contaminación ambiental. No mata con un vasito de agua, pero con 1 o 2 litros de agua, con más metales de lo que corresponde al individuo, produce hepatitis nuevas, abortos, cánceres, enfermedades, se bajan las defensas, todas esas historias. Por eso, para ir terminando, nosotros pensamos que hay un núcleo de 5 grandes cuestiones donde siempre rondan la actividad política y que no le podemos sacar el núcleo. La cuestión de la nación, la defensa de los intereses del país, y ahí tiene que ver la corrupción también. La cuestión institucional, democrática, republicana. Queremos más y mejor república, más y mejor justicia, más y mejor democracia donde el ciudadano no tenga ningún temor y participe, controle y denuncie. Queremos organismos públicos, empresas de servicios públicos controladas socialmente, porque son del público que las paga. El público las paga y el público tiene derecho a controlarlas. Hay otra cuestión que es la cuestión social, por supuesto, y no me voy a olvidar, ya que me refería a los desnutridos, que el origen de la asignación universal Carrió. ¡Carrió! ¡Lirita! que todavía no es universal.
que en los tiempos... También fue la primera que denunció a De Vito y a Jaime, y le decía que era loca. Muy bueno. También hay dos grandes cuestiones que nos preocupan y que van a preocuparnos por muchos años. Inevitable. La cuestión ambiental, la defensa del hábitat, la defensa del agua, porque sin agua no hay naturaleza y no hay vida y no podríamos ni pelearnos. La última, como los 5 dedos de esta mano, es la cuestión cultural. Vivimos épocas de cambio. Comparto lo que dice Lilita. El pasado sirve, las experiencias de otros países sirven como antecedentes. Sí, los precedentes, pero nada puede trasladarse mecánicamente. No se puede copiar nada en esto. La cultura, lo que uno estudia o aprende o ve afuera o adentro, sirve para saber poner bien el pie y no ponerlo en un agujero. Es inventar. O inventamos o erramos, decía aquel Simón Rodríguez. Y lo tenemos que inventar desde las mejores tradiciones democráticas de la Argentina, porque también hay de las otras. Nosotros tenemos una historia rica desde la emancipación. La estatura gigante ética de Alem. Los movimientos sociales. Los movimientos sociales, Irigoyen, la reforma universitaria que se expande por América Latina como bandera democratizadora. La marea social del 45 y todos los cambios que produce. Y en las décadas que a mí me tocó vivir, bueno, las grandes resistencias a todas las dictaduras y décadas de dictaduras que dejaron una enorme enseñanza, resistencia de los trabajadores, resistencia de los estudiantes, resistencia de la cultura. Rosariazo y Córdoba. Lo de Arturo Illia. Los grandes movimientos, Arturo Illia, por supuesto. Las grandes resistencias a la última dictadura, derechos humanos y todas las causas más recientes. Por eso yo digo que la cuestión cultural y las causas culturales, con los cambios, los temas de género, de igualdad, pueblos originarios, todas estas temáticas contemporáneas son materia de reflexión. Y seguramente tendremos distintas miradas, pero no solo con coalición cívica. Nosotros decimos que este espacio grande, que el ciudadano común lo visualiza como un único espacio, no está en la chiquita que están, en fin, los más politizados, los cuadros. Bueno, ahí cada una de las fuerzas tiene su identidad porque tiene diferencias con las otras, si no formaríamos una sola fuerza política. Exacto. Las alianzas es entre diferentes. Así es. Bien, Alberto. Este es un frente entre fuerzas diferentes, no tan diferentes porque si no, no estaríamos cerca. Entonces, de estas, es muy básico ya lo que estamos diciendo, así que vamos a terminar. Bueno, para
Para terminar, quiero recordar dos cosas. En realidad, aquí lo hicimos con un documento que está el compromiso puntual de estos temas que tienen que ver en la lucha contra la impunidad y la corrupción. No son excluyentes de muchos otros temas que vamos a ir avanzando, ¿no? Porque por ahí a uno me dijo, che, pero no solamente la corrupción, ¿sí? Muchachos, tranquilo. Sería injusto que no mencionara en el caso del proyecto que nosotros presentamos sobre la imprescriptibilidad de los delitos contra la corrupción. Debo decir que fue acompañado, fue firmado no solamente por los 3 diputados del Proyecto Sur, Alcina Rumero, Carrelli, sino por representantes de otras fuerzas, como en general nos pasa. Los proyectos de este espacio nunca van solos, siempre han habido firmas de fuerzas, parientes, primas, hermanas o lo que sea. Acá lo firma Fabián Rogel de la Unión Cívica Radical, Héctor Piemonte de la Coalición Cívica ARI, Omar Duclos del GEL y Graciela Iturraspe de la Unidad Popular. Bueno, palabras finales, a no asustarse, recién comienza esto. Faltan muchos meses para ir rumiando con racionalidad, con honestidad, rumiando una construcción que tiene como objetivo, escúchenme bien, derrotar a los 2 gobiernos en la ciudad. ¡Bravo! Sí, están todos los chapos. Todos.